Shalom familia, saludos cordiales para todos mis hermanos de la Kehilá de Yehoshua y mis hermanos dispersos. Quien les habla a su hermano Rudo Luis Reyes Morales de la Kehilá de Yehoshua, miembro activo de la Kehilá. Me gozo el poder estar aquí con todos ustedes nuevamente reunidos en el día de hoy, llevándole una serie titulada Los profetas de ayer y los profetas de hoy. Así que le doy la gloria a nuestro Padre Jehová Sebaot por permitirme el poder hacer esta serie y que ha sido para mí todo un reto el poder hacer esta serie. Y van a entender el porqué. Por eso le doy la gloria a nuestro Padre Celestial, Jehová Sebaot, y a nuestro Rey Yeshua Hamashiach, que nos permite el poder estar aquí con todos mis hermanos de la Kehilá a través de la plataforma Radio Shalom para poder alcanzar y llegar a todos los radioescuchas de la Kehilá de Yehoshua, quienes nos siguen a través de las redes sociales, Facebook, Telegram y WhatsApp, y allí nosotros damos a conocer la información a lo concerniente, todo lo que tiene que ver con el pueblo de Israel y con nuestro rey Yeshua HaMashiach. De acuerdo a la Torá, de acuerdo a los profetas y al Brit Hadashat, y por eso le doy la gloria al Padre. También a todos los hermanos que están ingresando a la Kehilá de Yehoshua y que quieren conocer del Mesías, yo les recomiendo que usted vaya a la página del Yo Soy, se haga miembro activo para que usted pueda disfrutar de los beneficios, las bondades que tiene la Kehilá de Yehoshua a través de la página Congregación Virtual El Yo Soy. Ahí están los recursos, estudios, audios que le van a ayudar a su crecimiento y que usted puede obtenerlo siéndose miembro activo. Así que por eso yo recomiendo que usted se pueda registrar y ser parte de la Kehilá de Yehoshua, miembro activo a través de esa plataforma, Congregación Virtual El Yo Soy, y que legalmente está registrada, constituida, bajo la tutela de Alfa y Omega. Así que, familia, toda una bendición el poder disfrutar de los beneficios de la Kehilá de Yehoshua y que nos estamos día a día tratándole de llevar toda la información a través de la parashá, los comienzos de mes, los festivales, los tiempos señalados y por supuesto el plato fuerte para nosotros es las parashá del sistema trienal, porque es allí donde nosotros vamos a crecer conociendo la Emet, la verdad. Así que bueno, disfrute de esta enseñanza, los profetas de ayer y los profetas de hoy, o de antes y de hoy, que es toda una bendición, todo un reto. Quiero aprovechar la oportunidad para saludar a nuestro mentor de la Kehilá de Yehoshua, como lo es nuestro estimado amigo y amiga, el Morearo Morales y su esposa la Mora Araceli. Ellos son nuestros mentores de la Kehilá, ellos son nuestros pastores. También aprovecho para saludar al cuerpo de Morín de la Kehilá que están estudiando eh, para hacer el sistema trienal de Parashá y estudio que también tiene que ver con lo concerniente a la cultura y todo lo relacionado a nuestro rey, Yeshua HaMashiach. Bien, dicho esto, vamos a recitar el Shema y decimos: Shema Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baeh. Escucha Israel, a Jehová tu Dios, Jehová es primero, y bendito sea tu nombre de su glorioso reino, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Bien, como dije, hay algo que siempre me ha llamado la atención y que cuando yo conocí de raíces hebreas, porque el Padre me lleva a conocer de raíces de hebrea, me hace saber, eh, para mí fue un reto. Y el tiempo que llevo estudiando lo que es raíces hebreas,
el hebreo inclusive, pero viendo la Torá desde su perspectiva, o la Biblia desde su perspectiva cultural, eh, Antiguo Medio Oriente, la antropología, los dichos, las expresiones, por supuesto cambió mi manera de ver los primeros 5 libros del manual de instrucciones, que es la Torá, la historia de lo que tiene que ver con jueces, Josué, Ruth, la historia de Samuel, los reyes y los profetas, por supuesto. Mas, sin embargo, fue un reto y ha sido un reto entender aún el Brit Hadashah, en la nueva alianza. Ver todo esto, como dije, desde su perspectiva original, quién era la audiencia, por qué Pablo inclusive habla de esa manera, y la situación económica, social que se vivía en el primer siglo, y la situación que también vivieron los reyes y las crónicas que narra la historia de los reyes, y por qué los profetas hablan a los reyes, y cómo los profetas, a través de la revelación divina, ellos pudieron escribir el mensaje que el Padre le daba. Yo quiero que usted sepa que cuando el Padre hablaba a los profetas, Isaías, Jeremías, él estaba hablando en su contexto original y eran los 5 libros. Y que lo que hablaron los profetas, de acuerdo al mensaje que el Padre le daba, era de acuerdo a los 5 libros. Es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. ¿Por qué? Porque allí es donde está el convenio, el pacto, la historia, y los profetas no hablaron nada ajeno de acuerdo a lo que estamos viendo, a los profetas de ayer y los profetas de hoy. Es decir, lo que el Padre comunicó a los profetas y lo que acabo de decir de esos primeros 5 libros era una situación económica, social, militar, política, de acuerdo a las vivencias o en el tiempo que estaban hablando a los reyes, o en las crónicas de los reyes. Los profetas no pudieron hablar otra cosa sino de ellos mismos. Y que en el primer siglo, Pablo, los Shalía, y en este caso, Rashaúl, Saulo de Tarso, mejor conocido como Pablo, él habló también de acuerdo a los profetas Isaías hasta Malaquía, y de acuerdo también lo que hablaron los profetas que habían visto, o la revelación que el Padre le había dado de esos primeros 5 libros. En el Brit Hadashah, la nueva alianza, hablaron, o lo que se habló Pablo y los Shalía, era de acuerdo a los profetas, es decir, de Isaías hasta Malaquía. Y los profetas hablaron de acuerdo a los primeros 5 libros. Nosotros tenemos que entender este patrón. ¿Cómo es que nosotros fuimos injertados allí de acuerdo a las profecías que el Padre le dio al pueblo de Israel, dado a la promesa que le hiciera a Abraham de una tierra, de un hijo, una herencia, y que fue la tierra de Israel, la nación para bendecir a las naciones, de acuerdo a la promesa de Abraham? Es interesante para mí, como le dije, fue un reto hacer esta serie, porque yo tengo que conocer para quién, para cuándo y dónde y cómo se dieron las profecías, es decir, los escritos de los profetas de Isaías hasta Malaquía, en su contexto cultural y en el momento que se escribieron esos libros, y cómo el Padre abre la brecha para que nosotros, los gentiles, seamos injertados, pero que sigue siendo su pueblo escogido, con los aciertos y desaciertos que pueda tener. Y que las profecías lo que están hablando es la restauración del pueblo de Israel. Mencionan a 2 casas, a 2 hermanas, y cómo nosotros íbamos a ser injertados en ese pacto, en ese nuevo convenio. Porque es
prioritario para mí entender esto, porque cuando yo veo el Brit Hadashah en todos sus libros, Pablo lo que está hablando es de cómo el pueblo de Israel a través del Mesías es restaurado esa nación y cómo nosotros fuimos injertados ahí por los méritos que hiciera el Mesías. Y Pablo va al libro de Romanos, da una cita, al libro de Corintios da citas, en el libro de Tesalonicense también busca citas, pero todo de los profetas. Y que también en el libro de Éfesos, Colosenses y en su mayoría de las cartas habla de la restauración de Israel, de la nueva alianza con el Mesías y la resurrección del Mesías, por supuesto. Pero nosotros injertados allí. Cuando yo veo las profecías de mis hermanos de hoy por hoy, de cualquier grupo religioso, cristiano o donde venga, nosotros tenemos que ser responsables a la hora de mirar esos libros. Yo no puedo quitar ni añadir lo que está escrito en los profetas. El mismo libro de Hebreo y el mismo libro de Apocalipsis, como lo escribieron y en la manera que se dan los mensajes, no desconceptualiza, no quita las promesas al pueblo de Israel dado al Mesías y a las naciones también allí. Pero cuando yo veo las profecías que se están hablando hoy por hoy, donde el pueblo de Israel lo hacen a un lado, y que hay una nueva Israel, de acuerdo a las enseñanzas, no es escritural. Para nada, no es escritural. Miren, el libro por excelencia que habla de la alianza, los pactos y los acuerdos, es el libro de Deuteronomio. Y ahí están repetidas los 4 primeros libros. Pero que también el libro de Números habla de profecías que se le dieron a Balaán para con Balac, que tiene que ver con un cetro, una nación y un rey. Y que el libro de Levítico y Éxodo, eso resume los eventos que sucedieron cuando salieron de Egipto. El libro de Levítico habla del templo y la función dentro del templo. Bereshit, el inicio, la creación, las promesas, los pactos, los acuerdos. ¿A quién el Padre hizo promesas? Y que de acuerdo a esas promesas escogería a un hombre, a una tierra, para que sea la única nación que tenga un Dios con una constitución y una tierra. Israel es la única nación que tiene un Dios, que tiene una constitución y que habla las promesas de unas tierras. Y que nosotros fuimos injertados allí por los méritos que hiciera Yeshua. Y ese patrón no ha cambiado. Yo tengo que decir esto porque cuando yo escucho los profetas y cuando veo las situaciones que el Padre habló a través de los profetas, son totalmente distintas. Yo me estoy yendo a la escritural. Y en la escritural usted va a conseguir un patrón. El Dios del principio al final, hablando al pueblo de Israel, restaurando esa nación, y que usted va a ver los eventos que tiene que ver con esa nación en los postreros tiempos, que no estamos muy lejos de ellos. Es decir, en la línea del tiempo el Padre conoce el fin desde el principio. Pero cuando yo veo las profecías que se están dando de grupos o personas que están deconceptualizando la Torah, los profetas y el Brit Hadashah, no es toráctico. Y cuando también veo que nos están sacando a nosotros, no es toráctico. Y tenemos que ser responsables a la hora de medir las situaciones. Miren, en el libro de Deuteronomio habla del pacto para con esa nación.
y que también hay ahí profecía desde el capítulo 28 en adelante, con ese pueblo, las bendiciones, pero que si dejarían al Padre, ellos serían dispersos. Eso se ha cumplido a cabalidad. Pero que también lo llamarían nuevamente, y de la cual el Mesías también habló. Entonces, ya dicho esto, que los primeros 5 libros fue lo que hablaron los profetas Isaías hasta Malaquías, está hablando de una situación de justicia, bondad, restauración para con ese pueblo y que nosotros también allí fuimos injertados. Pero que hablaba en un lenguaje también de 2 casas, cuando se rompió la primogenitura, pero que también esas 2 casas serían restauradas. Habla de 2 hermanas también. Y que también menciona caos, orden, nueva creación y también lo que es honor y vergüenza. El Padre lo que quiere es que la raza caída, que está pasando un tiempo diferente, como decir una vergüenza, él quiere restaurar su vida, la mía y la del pueblo de Israel, en un estado de honor. Pero donde haya justicia, administración de la justicia. Eso hablaron los profetas, cada quien en su templo, en su tiempo, perdón. Miren, hay profetas preexilio y profetas posexilio. Ageo, Zacarías y Malaquías son profetas posexilio. Y los otros hablaron en su momento, y que esos profetas también vivieron situaciones al momento de hablar. Miren, cuando vemos la vida del profeta Isaías, tuvo que salir descalzo, con una camisa, era un vestido, una túnica larga, pero fue cortada hasta la minada enseñando, digamos, los glúteos. Y que comenzó a hablar al pueblo de Israel de esa manera. Esos eran los profetas, los tiempos que vivieron. Isaías en ese tiempo, y medio desnudo, hablaba del orgullo, de la injusticia, hablaba también de los lamentos, también de las situaciones, la memoria de las guerras que vivía en ese momento. Dice la perversión, el derecho, y que la intención del Padre es volver al principio, al Edén. Claro, también habla allí de querer volver a restaurar al pueblo de Israel. Nosotros injertados allí. En el capítulo 56 dice de guardar el día de reposo. Y dice el eneuco, el extranjero. Ya ahí también estábamos siendo injertados, porque hay otras promesas que están en el capítulo 40 en adelante de la restauración del pueblo de Israel y que nosotros allí también, a los gentiles y quienes guardan el día de Shabbat, porque es un mandamiento, el día de reposo. Habla de la situación también que viviría el Mesías. Y no deja por fuera en ningún momento los responsables de la opresión, de la raíz de la injusticia y la maldad. Critica la situación social, eso es lo que está criticando el profeta Isaías en su tiempo cuando estaba hablando a los reyes. Pero que también menciona a un hombre llamado Ciro, y que cuando lo nombra, pasaron más de 400 años desde el momento que se dio la profecía para que pareciera Ciro. Imagínense usted, y ya el padre había escogido a Ciro para que restaurara al pueblo de Israel. Y no era de Israel, pero el que escogió a un gentil para bendecir a esa nación. El mismo Nabucodonosor lo llama hijo, siervo, a quien yo escogí. Entonces el Padre también, si ha buscado personas que han generado ciertas circunstancias en toda la historia a lo largo de Israel, en su historia, para volver al pueblo de Israel a su Dios. Pero que también el libro de Isaías menciona al Mesías,
y en los capítulos finales habla de la restauración de Israel. Y dice en el capítulo 66 del 19 al 23 que de día de reposo y comienzo de mes van a ir a adorar al rey. Por supuesto, también habla de los juicios a las naciones que va a hacer. Pero que yo no puedo agarrar irresponsablemente, y me perdonan la expresión, un versículo, una cita, para yo dar un mensaje, pero desconceptualizar todas las profecías de Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel y todos los profetas. Igualmente en el Brit Hadashat. No podemos. Estoy hablando nada más de Isaías. Y dice, vuélvanse a mí, dice Jehová. También habla del ayuno. Y habla de su celo por su pueblo. Y que la injusticia ha sido un obstáculo para el pueblo de Israel. La opresión que generaban. Miren, el profeta Jeremías. Jeremías estuvo preso. Y por eso que hablo de los profetas de hoy. Jeremías estuvo preso. Le dieron bofetadas, golpes. Pero que también cuando el padre habló, le dijo, ve al alfarero, así como él va a tratar a Israel. También busca una olla, busca higos, y así como hay higos buenos y hay higos malos, pero que actuaron de acuerdo a la profecía que el Padre daba en su momento. También menciona a un cinto. Ve, esconde el cinto en tal lado. Después lo saca y así yo haré tratar, y que también hablaba del mensaje que iban a ir cautivos. Se fueron y el Padre pone la queja. Ustedes adoraron a la Reina del Cielo y empieza a hablar de la situación que estaba viviendo el pueblo de Israel. Cuando en el momento de Jeremías habló en su momento y en qué época. Jeremías habla también de la restauración de esas dos casas del pueblo de Israel y que devenía un derramamiento del Ruach HaKodesh. Y le está diciendo que se vuelvan, que hagan conversión. También habla de una invasión enemiga. También habla de los juicios a las naciones. Habla de las mentiras y verdades que vivían, la injusticia de los reyes de la monarquía. Pero también él tuvo que confrontar a unas personas. Lo abofetearon y le llamaron falso profeta. Pero ya sabemos lo que le pasó a esa persona. También habla de un rey que mandó a construir un palacio y no quería pagarle a estas personas que habían trabajado para él. Habla del resurgimiento de Israel. Entonces, cuando yo veo las cosas que hizo Jeremías y los profetas, los mensajes que están dando ahorita, totalmente diferentes, amigos. Tenemos que volvernos a la verdad, al Emet. Miren, el libro de Daniel. Sé que mis hermanos no creen, digo la casa de Judá, o ciertos grupos, personas que no reconocen el libro de Daniel. Pero el libro de Daniel, cuando yo veo los imperios y todas las profecías que se hablaron ahí para con Israel, los imperios que iban a existir tal cual a cabalidad, pero que también nombra en Daniel una profecía que ha sido una piedra en el zapato. Las 70 semanas, que tiene que ver con la nación de Israel, del momento que se dio ese mensaje. Y dice textualmente en la semana que se le iba a quitar la vida al Mesías. Desde el momento que comenzaba la restauración del pueblo de Israel,
en el tiempo de Nehemías, pensaba el conteo, y que se cumplió a cabalidad. En el año 483 iba a pasar una persona montada en un asno, un pollino, y que la gente lo proclamó Mesías, de acuerdo al estudio que se llama El Rey Entronado. Ahora que va a aparecer por segunda vez, eso es otra cosa. Pero Yeshua, ellos no creen en ese libro, pero Yeshua dijo, vayan al libro de Daniel y entiendan. Ahí le estaba diciendo a Israel, no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Cuántos te han sido enviados profetas? Los han matado, le han caído a golpe, de acuerdo a lo que dijera Yeshua. Y le dijo, ¿cómo no discerniste el tiempo de tu visitación? Se lo está diciendo desde que se dio esa profecía en Daniel, el tiempo del cumplimiento. Daniel capítulo 7. Qué tremendo. Se le quitó la vida al Mesías, de acuerdo a esa profecía, resucitó. Pero que en Mateo 24 él habla de la abominación desoladora. Eso sucede en el tiempo de los macabeos y le está diciendo que iba a volver a suceder. 40 años después de la muerte de Yeshua, hicieron sacrificio y nunca más el cinto del día de Yom Kippur, el cinto que se colgaba arriba en el templo, nunca más se puso blanco sobrenaturalmente. Hay libros que registran eso, sobre todo el Yomá. Entonces nos está dando un mensaje. Los que vivieron los profetas, Isaías desnudo, Jeremías preso, bofetada. Y cuando yo veo los profetas de hoy, el mensaje es totalmente diferente. De acuerdo a lo que estamos hablando de los profetas. Y de acuerdo a lo que el Padre le habló a los profetas de los primeros 5 libros. Porque ahí están las promesas, pactos, acuerdos, todo. Y que en la misma semana de la creación está resuelto este problema. Miren, el libro de Oseas. Estoy hablando de profetas que vivieron situaciones difíciles. El libro de Oseas. El adulterio espiritual. Tuvo que casarse con mujeres, con prostitutas. Era una vergüenza tener relaciones con una prostituta. ¿Pero qué tipo de prostituta era? Mujeres que servían en templos, a dioses. Y eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Y que este hombre, hacer eso, no es que iba contento, era una vergüenza. Él estaba viviendo una situación bastante difícil. Y que nombra la guerra entre la tribu de Efraín con Siria. Las conspiraciones, las reyertas que hubo en el tiempo que Oseas estaba hablando. Utiliza una parábola, pero también habla del comercio fraudulento que estaban haciendo en el momento que este hombre comienza a dar las profecías para con el pueblo de Israel. Ir y hacer ese acto de ir con una mujer, después le dice, ve y ama a otra mujer amada, y empieza a hablar. Eso no era fácil. Y hacer tal acto era un acto de repudio, de abominación. El celo que tenían para unas cosas, cuando digo unas cosas era de relacionarse con otra gente, de una mujer en esa condición, era lo más detestable que pudiera haber. El libro de Ezequiel habla de 2 hermanas también, por eso le dije las condiciones, 2 casas, 2 hermanas. Y que el libro de Ezequiel, el padre le está diciendo que se vuelvan a la justicia. La llama ciudad sanguinaria.
en el capítulo 34 de Ezequiel, habla del rebaño de un pastor. Está hablando de una nación, no a un grupo, sino a una nación. Pero que también a Ezequiel se le dieron profecías, actos proféticos. A Ezequiel le tocó vivir como errante, tuvo que salir por un hueco, dando a entender de la manera que iba a salir Israel. Salió avergonzado, y así salió el pueblo de Israel. Nombra que se acueste 40 días para un lado, 390 y algo para el otro, por los pecados de ambas casas, ambas hermanas, que son las dos mismas casas, porque la bendición de primogénito estaba rota. Mire, hay un estudio allí para que usted pueda entender inclusive un poquito esto. Yeshua reúne a los exiliados por el Moré Aarón Morales y su esposa, Araceli Morales. También las ovejas perdidas de Israel, el Galú, el exilio del alma. Hay un estudio que yo que tengo allí que se llama Volviendo a casa de mi padre, explicando la parábola del hijo pródigo. Porque es bueno que usted conozca esto de la manera que se la estoy explicando. También se tuvo que cortar los cabellos, profetiza, los huesos secos, los cabellos, tuvo que cortárselos, la barba, a los cuatro vientos, que el pueblo de Israel iba a ser disperso, de ser llevado de esa manera. Amigos, lo que vivieron los profetas no fue nada fácil. Al mismo Ezequiel le dijeron, tu esposa va a morir mañana, no la llores. Y le dice que le quitaría el deleite de sus ojos. Amaba a su esposa profundamente este hombre. Y que de acuerdo a eso, que no llorar una lágrima a alguien que tú amaste, que amas, que te entregas con pasión, con locura, su esposa, y que la respete, la honra, y que haces tal cosa por tu esposa, y te dicen, mañana te quito a tu esposa, el deleite de tus ojos, no la llores. Eso es duro. No es nada fácil. Y murió la esposa y le preguntaban por qué no la lloraba. El mensaje, el padre no iba a llorar por su pueblo. Duro, dura palabra. Entonces, esto es lo que yo veo de los profetas, lo que vivieron los profetas, las situaciones, la condición social de la época, en el momento que el padre estaba hablando a los profetas, y que vivieron situaciones, wow, difíciles. Ageo vivió una situación también, porque ellos venían del exilio. Zacarías también. Malaquías habla también en su condición. Entonces, es lo que quiero hablar de los profetas. ¿De qué hablaban los profetas? De los primeros 5 libros de acuerdo al pacto, a la alianza, como nación, pero que también habla de la restauración de ese pueblo. Quizás no nombre a otros profetas, Joel, Habacuc, pero que todos ellos hablan y dan un mensaje claro con el pueblo de Israel, con las naciones también. Amós habla de en contra de las naciones. El encuentro con el Padre, la sanción de los ayes, como podemos verlo también en el libro de Revelaciones. Las víctimas de la injusticia que estaban haciendo los gobernantes, en este caso los reyes. La raíz de la injusticia, la denuncia social que se están habiendo. Cómo estaban tratando al pueblo a través de la esclavitud. Los estaban condenando y el Padre está denunciando esa situación y está nombrando ahí el libro de Deuteronomio, en su mayoría de los profetas,
porque ese es el libro del pacto, el convenio, las condiciones, el trato. Si ustedes me tienen a mí, le va a ir bien, pero si ustedes me dejan a mí, yo lo voy a dispersar, lo voy a tratar mal, y eso se ha cumplido a cabalidad, amigos. Entonces cuando yo veo los profetas de hoy y las situaciones que vivieron estos profetas y el mensaje en el Brit Hadashah, la nueva alianza, totalmente desvirtuado, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Hoy se habla de restauración apostólica, hoy se habla de restauración y de reformas. Reforma cristiana, apostólica, yo no sé cuántas reformas hay. La verdadera reforma sería la siguiente. Cuando usted va a las reformas que hicieron los reyes en su momento, como Ezequías, Josías, creo que el mismo Josafat, es que se volvieron al Dios de Israel. Bueno, las naciones tienen que volverse al Dios de Israel, como nación, no como creyente. Bendecir al pueblo de Israel. Eso sería una reforma. Mira, vamos a reconocer a la nación de Israel, al Estado de Israel. Si ellos tienen acierto y desacierto, eso no es el problema nuestro. La fiesta de que están en el Levítico, en el capítulo 23, culmina una de esas fiestas donde van a ir a adorar al Dios de Israel y a su rey, de acuerdo a las profecías. En el libro de Zacarías dice textualmente, en el capítulo 14, del verso 16 en adelante. Eso sería una reforma. Reforma es volver a la raíz. Y esto es una reforma. Ver la Torá, los profetas y el Brit Hadashah en su contexto. Si a mí hoy, si el padre me dijera, Rudo, vas a hablar a Venezuela. Estoy poniendo un ejemplo, no estoy diciendo. Estoy poniendo un ejemplo. Yo sé por dónde me hablaría el padre. ¿Saben por qué? Porque yo sé la situación, la condición social, la situación militar, política, económica, hasta de los convenios que tienen o relaciones internacionales Venezuela. Venezuela se salió del curso natural y de naciones que tienen que ver andar como la Torá manda. Digamos un estado democrático o teocrático. Y sacaron a Jehová de todas partes y se alinearon al Medio Oriente, al mundo musulmán. Nosotros tenemos que salir de ahí de esos convenios como nación y tenemos que irnos a la Torá. Vean la condición que está viviendo mi país y que las alianzas que están haciendo tienen que ver con países todo comunistas. Entonces, esa sería la verdadera reforma. Ir, presentar, volvámonos al Dios de Israel. Porque a Abraham se le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y entonces si no tenemos la bendición de Abraham, como pueblo, como nación, ¿qué estamos haciendo nosotros entonces como nación yendo a otro lado? Entonces esto sería la verdadera reforma. Volvernos a Jehová, volvernos al pacto, volvernos a las alianzas que existían con el pueblo de Israel. Con acierto y desacierto, vuelvo y repito, de acuerdo a lo que estamos viendo, a los profetas, a los primeros 5 libros, la Torah, y de acuerdo al Brit Hadashah, porque eso fue lo que habló Pablo. Eso fue lo que habló Pablo. Los profetas, el mensaje que estaban en cada una de las profecías para con el pueblo de Israel, como lo dije, las 2 casas, las 2 hermanas, la restauración, nosotros injertados allí, cielos y tierras nuevos, nueva creación, quieren restaurar nuestra condición de vergüenza, honor, porque eso inclusive está en el Brit Hadashah. El libro de Revelaciones es eso. Restaurar, irnos al principio. Por eso es que termina con un árbol descendiendo de la nueva Jerusalén, nueva creación. El honor.
Y eso es lo que quiere hacer el Padre. Nos quedamos en el libro de Ezequiel. Yo quiero hablar en otro audio, los otros profetas y las palabras que dijera Yeshua. Este es el primer estudio de los profetas de ayer y los profetas de hoy. Nos vemos en el próximo estudio.